Amén. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Es un honor poder presentar nuevamente la palabra de Dios en esta oportunidad. Yo doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes allá en Ibarra, en Pilanquí, por toda la iglesia. Doy gracias a Dios por todos los ancianos, el grupo de ancianos allá, el grupo de diáconos y el grupo de los evangelistas y toda la iglesia entera. Gracias por el amor que me han tenido por tantos años y por la invitación nuevamente a participar en la predicación de la palabra. Muchísimas gracias y bendito y alabado sea Dios que nos concede esta bendición. Bueno, hemos hablado, hermanos, de el evangelio, de la justicia y de la gracia de Dios. Pero, hermanos, sí es de suma importancia en estas dos clases que hemos tenido en jueves y viernes. En la primera hemos enfatizado cómo el apóstol Pablo se empeñó en hacer ver la culpabilidad del hombre, tanto judíos como gentiles, todos culpables y todos necesitamos de un Salvador. Ese es el enfoque del apóstol Pablo en la carta a los romanos, para hacer ver la necesidad de un Salvador a todos ellos. Y en el capítulo 6 y 7 que estudiábamos la clase anterior, veíamos la justificación, cómo Dios realmente justifica y perdona. Michael, entonces necesitamos, no sé si estamos bien ahí, ¿sí? Entonces, gracias. Lo que necesitaba el apóstol era también hacerles entender que la justificación solamente se podía dar por nuestro Señor Jesucristo, y que él mismo, como judío, y que él mismo, siendo un estricto cumplidor de la ley de Dios, también necesitaba de un Salvador. Entonces, terminábamos mirando el ejemplo del mismo apóstol Pablo, en qué momento fue justificado, en qué momento le fueron perdonados y lavados sus pecados. Igual que veíamos el caso de Cornelio en Hechos 10, cómo este hombre con tantas cosas espirituales buenísimas, temeroso de Dios y oraba a Dios siempre y hacía limosnas al pueblo de Dios, y aún así él necesitaba de un Salvador también, necesitaba quien le perdonara sus pecados. Entonces, nosotros terminábamos esa segunda clase mostrando al apóstol Pablo cómo él mismo dice que cuando estaba sin Cristo, él trató de justificarse, pero era imposible con la ley, porque de una u otra forma siempre el apóstol terminaba viéndose en pecado y terminaba haciendo lo que no quería. Entonces, el pecado que Pablo también tuvo que reconocer fueron lavados cuando él se bautizó en Hechos 22, 16, como lo estudiábamos. Pero terminábamos esa clase cuando el apóstol Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Pablo entiende que el único que lo podía librar de ese cuerpo de pecado y de la muerte era el mismo Señor Jesucristo.
estuve escuchando una predicación en Houston hace unos años y un hermano estaba explicando este versículo y él decía que el apóstol Pablo, como romano, que también era Pablo, tenía ciudadanía romana. Y también Pablo era conocedor de la ley romana. Y este hombre nos explicaba que había un castigo de los romanos que se llamaba cuerpo muerto. Y lo pueden ustedes ver en internet. Buscan cuando tengan la oportunidad, castigo romano, cuerpo muerto. Y consistía en que esa persona, una persona que era condenada a muerte, por ejemplo, un homicida, era condenado a muerte, pero lo que hacían era amarrarle el cadáver de la persona que había matado. Entonces, ese cadáver se lo amarraban al cuerpo, a veces en la espalda o a veces de frente. Entonces, el condenado tenía que vivir con ese cadáver y cada día el condenado era infectado, todas las bacterias y gusanos del cadáver se le pasaban al cuerpo condenado. Y entonces decía este hermano que el apóstol Pablo, como conocedor de la ley romana también, lo que hacía era que con ese cadáver pegado, que no tenía cómo despegárselo, y que cada día lo iba contaminando y matando, destruyendo al condenado, finalmente llegaba el momento en que ese condenado, viendo ese cadáver, sintiendo ese olor y ya contaminado y pudriéndose él mismo, daba el grito desesperado diciendo: ¿quién, miserable de mí, quién me podrá librar de este cuerpo, de este cadáver? Y entonces el hermano daba la explicación que cuando nosotros estamos en el pecado, estamos muertos y podridos. Y cuando nosotros no nos despojamos de ese cuerpo muerto, de ese cadáver, ese cuerpo muerto, ese cuerpo de pecado, nos contamina cada día nos hace más daño espiritualmente, hasta matarnos espiritualmente. Y me llamó mucho la atención porque también el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo termino haciendo lo que no quiero. Y cuando termino haciendo lo que no quiero, entonces apruebo que la ley es buena, que la ley es justa, pero que el malo soy yo y que el pecado está en mí. Vuelvo y le repito, este capítulo 7 es hablando el apóstol Pablo de cuando él estaba sin Cristo. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta inmediata en la misma pregunta es: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y pasa al capítulo 8 de Romanos y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación, pero para el que se despoje de su cuerpo de pecado. Ese cuerpo de pecado tiene que haber sido muerto y sepultado con Cristo, como lo expresaba el mismo apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto es también lo delicado de nosotros llegar a pecar después de bautizados.
A veces la gente se bautiza simplemente para recibir el perdón de los pecados, pero no hay ningún compromiso de cambio en sus vidas. Y esto es sumamente grave, porque el Señor Jesucristo no se va a volver a sacrificar por los pecados de nadie. El pecado del Señor, el sacrificio del Señor Jesucristo fue hecho una sola vez y para siempre. Así tiene que ser el arrepentimiento, así tiene que ser la nueva vida en Cristo Jesús. No puede ser una sola teoría. Ustedes recuerdan, hermanos, Adán y Eva, un solo pecado cometieron, uno solo. Y ni siquiera fue un adulterio, ni siquiera fue un asesinato, hermanos, ni siquiera fue una violación de niños. Fue simplemente una mordidita al fruto del árbol prohibido. Y tristemente, Adán y Eva ya habían recibido el mandamiento de Dios. Y les había dicho Dios, el día que ustedes coman de este árbol, ese día ustedes morirán. Pero no le creyeron a Dios. Y le creyeron más a Satanás. Viene Satanás y después de haber recibido el mandamiento de Dios, Satanás les dice, ustedes se van a poner a creerle a Dios. No le crean. Dios les dijo que morirían. No morirán. Coma y verán. Una mordidita, hágale. Y por esa mordidita también le dio a comer a Adán. Y miren dónde estamos, hermanos, castigados en esta tierra por el pecado, por una desobediencia. Pero a veces nosotros creemos que el pecado simplemente se comete y vuelve y se comete, y a veces pecados más graves que una simple mentira o una simple desobediencia. Pero aún así, el mundo sigue pensando que están bajo la gracia de Dios. Y aún así siguen pensando que no hay condenación, porque agarran también este capítulo 8 de Romanos, versículo 1, pero a su manera lo aplican. Pero la palabra de Dios es contundente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Gálatas 5, vamos un momentico ahí, por favor. En Gálatas 5, hablándonos de Dios, de las obras de la carne, dice, versículo 19, yo sé que ustedes las conocen, pero es importante que lo leamos por las personas que nos oyen, que nos ven a través de estos medios. Versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted tiene un predicador o un pastor que le está diciendo que aunque usted siga carnal y haciendo las obras de la carne, de todas maneras usted va para el cielo y que la salvación no se pierde y que estamos bajo la gracia, a usted lo engañaron. Y sepa que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo, según nuestro Señor Jesucristo. Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si alguien es espiritual y tiene el fruto del Espíritu, ¿qué ley se le va a aplicar en su contra? Si alguien es bondadoso, está lleno de amor, está lleno de fe,
de gozo, de paz. ¿Qué ley se le va a aplicar? Pero dice, ojo, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiere saber si usted es de Cristo? ¿Quiere saber si usted está en Cristo? ¿Quiere saber si usted vive bajo la gracia? Versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted no ha crucificado la carne, créanlo. Y las cosas son graves, hermanos, porque es que el pecado, Dios nunca ha cambiado su manera de ver el pecado. El pecado hoy es normal para el mundo. Hoy es aceptado el pecado en el mundo, y aún en muchas iglesias el pecado es aceptado. Todos somos carnales, todos pecamos de una y otra forma. Y tranquilo, vea que yo caí. No, pues tranquilo, hágale que aquí caímos todos. Eso es lo mismo. La carne es débil, no se preocupe. Por favor, hermanos, el pecado es grave. Pecar contra Dios es grave, y la paga del pecado es la muerte. Y eso lo estableció el mismo Dios. Mire, en Levítico es necesario que leamos un poco de esa ley de Dios. En cuanto al pecado, una ley que jamás Dios cambió. Cuando Dios habló de la ley contra el pecado, esa ley jamás cambió. Dice en Levítico 20, versículo 9 en adelante, solo para leer algunos casos. Levítico 20, 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Versículo 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. 12. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Pero hoy el homosexualismo también está de moda y no hay ningún problema para muchos. Y la psicología barata y perversa de hoy jamás ve el homosexualismo como pecado, ni nada es pecado. Y si alguien es muy mujeriego, no, simplemente es un enfermo. Y si alguien mata y viola niños, es un enfermo. Pero ellos no hablan de la culpabilidad del hombre. Pero por el hecho de que no se culpe hoy al hombre por su maldad, no quiere decir que Dios la aprobó. Dios jamás ha aprobado el homosexualismo, y mucho menos el matrimonio de los homosexuales, por favor. Versículo 14. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas. 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis la bestia. 16. Si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Yo les pregunto, ¿se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios al dar esos mandamientos? ¿Fue un error de Dios? ¿Fue injusto Dios al dar esos mandamientos y el castigo para el que violara esos mandamientos? Por favor, el Señor Jesucristo jamás vino aquí a traer el Nuevo Testamento y a decir, bueno, como ya estamos bajo la gracia,
no vayan a matar a ningún adúltero y mucho cuidado, me tocan a los homosexuales, déjenlos quietecitos. Jamás. Entonces el pecado es sumamente grave, hermanos, y nosotros necesitamos hacerle ver al mundo entero, como lo hizo el apóstol Pablo en esos primeros 3 capítulos de la carta a los romanos, enfatizar la culpabilidad del hombre, porque mientras el hombre no se sienta culpable de pecado, ¿cómo se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir? Esos son los que siguen diciendo, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no robo, yo no mato, yo estoy muy bien con Dios, chao. O se quieren justificar, o quieren que Dios los justifique como justificó al ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y listo. Y que Dios les va a decir lo mismo, tranquilo, fornicario, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tranquilo, homosexual, hoy estarás conmigo en el paraíso, por favor, hermanos. Ninguna condenación hay, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero este mundo se inventó un Dios chévere, un Dios que no castiga el pecado, un Dios que no ve el pecado como se lee en la Biblia. Se inventaron un Dios que no castiga. Pero hermanos, ese mismo Dios que dio la vida por nosotros en la cruz, también dijo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 21, ya resucitado, el Señor Jesucristo desde el cielo, después de años de haber resucitado, desde el cielo miró a las iglesias, cómo estaban, y a todos les mandó un mensaje, y el mensaje era, bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Iglesias que encontró en pecado, iglesias que encontró tibias, iglesias que habían perdido el primer amor, les advirtió, si no se arrepienten, vendré como ladrón. A las iglesias les hizo esas advertencias tan serias, tan contundentes. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis dice el versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Óiganlo, y lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo, porque él fue el que le reveló el Apocalipsis a Juan. Y el Señor Jesucristo no vacila en emitir su juicio. Entonces la corte celestial declara que todos los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, según la Corte Suprema Celestial, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es tan delicado que nosotros no veamos el pecado como algo grave. La gente, miren, aquí dice que todos los mentirosos, a veces, hermanos, aún en las iglesias encuentran unos mentirosos y miembros de la iglesia y reconocen que son mentirosos. Si reconocen que son mentirosos, tienen que aceptar que van para el infierno, según la Corte Suprema Celestial, según el juicio de Dios. Pero a veces creemos que no, Dios es amor. Igual Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Vuelvo y les digo, hermanos, eso suena muy bonito, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso suena bonito, pero eso es una mentira de Satanás. Dios aborrece al pecador,
y Dios va a lanzar al lago de fuego y azufre al pecador. Y nosotros necesitamos hacerle entender esta verdad, esta realidad y el juicio final a la humanidad, para que la humanidad de pronto pueda entender y arrepentirse, porque de lo contrario no hay salvación. Dice la palabra de Dios otra vez en Romanos. Habíamos leído el capítulo 8 y el versículo 1, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, para los que se han despojado del viejo hombre podrido, lleno de pecado, para ese que se despojó y fue sepultado con Cristo, muerto con Cristo, para esa persona ya no hay condenación, precisamente porque la ley no se le puede aplicar a un muerto. Pero en Romanos otra vez, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios. Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, yo les ruego, dice el apóstol, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo les ruego por todo el amor de Dios, al sacrificar a su santísimo Hijo por nosotros, por cobrarle al Señor Jesucristo nuestros pecados, por toda esa misericordia, yo les ruego que ahora presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ya no podemos vivir para seguirnos agradando a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser tan sinvergüenzas? Tiene que haber una transformación, tiene que haber una entrega a Dios, tiene que haber gratitud por Dios. Esa es la razón por la que yo no le pido a Dios que me dé más vida, que me dé salud, que me dé un billetico, que un trabajito. No. Después de él haber dado a su santísimo Hijo, ¿yo qué más puedo pedirle a Dios? Por favor, no hay nada que pedirle, solamente agradecerle, como lo dijo también el Espíritu Santo en Hebreos, en el capítulo 12. Dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vuelvo y le repito ese versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, seamos agradecidos. ¿Cómo es que Dios nos rescata del mundo? ¿Cómo es que Dios nos perdona los pecados? ¿Cómo es que Dios hace matar a su santísimo Hijo y lo convierte en un maldito? Se hizo maldito por nosotros. ¿Cómo no vamos a tener gratitud para servirle a Él día y noche? Ya basta de seguir pensando en nosotros, hermanos. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y hay algo también muy delicado, y es que nosotros podemos perder la salvación. Podemos apartarnos.
y caer en la maldad. Y Dios nos advierte eso. Capítulo 11 del mismo Romanos. Dice el versículo 13. Y habla el apóstol Pablo. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Ojo, el mensaje es para los gentiles ahí. Y dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado como gentil. Bien, eso es verdad. Por la incredulidad de los judíos, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. Entonces no te ensoberbezcas, sino teme. Teme por una razón, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos, y los desgajó, a ti tampoco te perdonará. ¿Por qué no nos podemos ensoberbecer? Porque hay que vivir con temor delante de Dios. Y si hacemos lo bueno y lo que Dios ha mandado, ¿de qué nos vamos a jactar? Cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 17:10. Pero dice el 21, otra vez se lo repito, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Advertencia de la Corte Suprema Celestial. Si desgajó a las ramas naturales, ahora no nos va a desgajar a nosotros si no perseveramos y permanecemos en su bondad. Por favor, hermanos. Por eso también, hermanos, es de suma importancia entender por qué Dios le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Pero Ananías y Zafira, que eran miembros de la iglesia, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mintieron. Y por esa mentira, Dios determinó que había que matarlos a los dos. ¿Por qué le perdonó a la adúltera? Y Ananías y a Zafira los mató sin vacilar. Aunque humanamente hablando, el pecado de Ananías y Zafira no es tan grave como la mentira de Ananías. El pecado de Ananías y Zafira, que es una mentira, no es tan grave como el adulterio. Sin embargo, a la adúltera, ¿por qué la llama? Porque a eso vino Dios. Dios vino a llamarnos al arrepentimiento, hermanos. Y cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el acto, el Señor Jesucristo no había muerto por los pecados. El Señor tenía como guiarla al arrepentimiento, porque para eso vino el Señor, a salvar lo que se había perdido.
Pero Ananías y Zafira ya eran bautizados, ya eran miembros de la iglesia. Ananías y Zafira tomaban la cena del Señor, habían escuchado cuántos sermones por medio de los apóstoles, habían visto milagros impresionantes y nunca cambiaron su corazón, aunque estaban bautizados. Pero Dios tomó la determinación. Se mueren los dos. Y eso es lo grave de no permanecer en la gracia de Dios. Vuelvo y repito el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Advertencia de la Corte Suprema Celestial. Por eso es de suma importancia, hermanos, no solamente que hacerle entender al mundo la gravedad del pecado, sino la importancia de hacerle entender al mundo el arrepentimiento. El arrepentimiento es una vez, hermanos. La muerte al pecado es una vez. Como el sacrificio del Señor fue hecho una vez y para siempre, así también el pecado no se enseñoreará de nosotros. Si estamos en Cristo, si Cristo está en nosotros. Todo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Capítulo 13 de la misma carta a los romanos. Dice la palabra de Dios desde el versículo 8. No debáis a nadie nada, ya bajo la gracia, hermanos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es el amor? Ustedes ven al Señor Jesucristo diciéndole a Pedro: Pedrito, yo lo quiero mucho, venga, dame un abrazo. No es eso, eso no es el amor. Esas son expresiones de personas que somos cariñosas. Pero el amor de Dios es otra cosa. El amor de Dios es cumplir su palabra, es cumplir sus mandamientos. El amor a Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice el versículo 9, explica lo que es el amor al prójimo y que en ese amor se cumple la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo al prójimo, ¿cómo voy a cometer adulterio? Si yo amo al prójimo, ¿cómo me le voy a robar su mujer, su esposa? Si yo amo a mi prójimo, ¿cómo voy a esperar que él se vaya a trabajar para yo entrar a dormir con su mujer? Si yo amo a mi prójimo, ¿cómo le voy a mentir? ¿Cómo le voy a engañar? ¿Cómo le voy a robar? El amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ojo, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque también Dios nos dio el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo vamos a vivir de cualquier manera nosotros? Después que Dios nos limpia, nos lava, nos perdona, nos ofrece la salvación, ¿cómo vamos a vivir de cualquier manera? Por favor. La noche está avanzada. Es hora de desechar, pues, las obras de las tinieblas. Ya no más. Usted y yo tenemos que andar en luz para gloria y honra de nuestro Hacedor. Pero, hermanos, también es importante que leamos en Judas. En el Judas es un solo capítulo. El hermano de nuestro Señor Jesucristo escribió estas palabras. Judas, versículo 4. No lo olviden. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Estos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Entonces, que porque somos cristianos y porque estamos bajo la gracia, entonces vamos a vivir de cualquier manera. Por favor, vamos a seguir en el libertinaje. Por favor, hermanos, por favor, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en nosotros, y ese cambio y esa transformación no puede ser simplemente una teoría bíblica. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas para gloria de aquel que murió y resucitó por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Miren esto, hermanos, por favor. Versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, por todo lo que Él padeció, por todo lo que Él sufrió, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Con qué propósito nos invita a padecer en la carne y no satisfacer los deseos de la carne? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que nos reste, yo no sé si son horas, si son días, yo no sé, pero el tiempo que nos reste tiene que servir para glorificar a nuestro Dios, para servir a Dios, para no vivir más en la carne. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta. ¿No ha sido suficiente en los años que Dios nos ha dado para haber pecado, para haber hecho lo malo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Vistámonos también nosotros del mismo pensamiento, hermanos, y hagamos padecer la carne para que el nombre de Dios sea glorificado. Y no quiero
irme, hermanos, sin esta advertencia en Hebreos en el capítulo 10. Para que también miremos lo grave que es pecar después de habernos bautizado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Por favor, Hebreos capítulo 10, dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y ojo, porque esto es un pasaje que casi no se lee en las iglesias. Pero es grave que no se lea. Es grave que ignoremos este pasaje de la palabra de Dios por amor al mundo entero. Repito el 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ojo, repito esa pregunta. Si alguien que violaba la ley en el Antiguo Testamento, un adulterio, mátelo. Que yo no lo vuelvo a hacer, que es que usted no lo vuelve a hacer. Se muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo, dice el Espíritu Santo, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo le daré el pago. Por pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo le daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces no es un juego, hermanos. Si estamos bajo la gracia de Dios, hermanos, la cosa es seria. Si usted está en pecado, usted no está en gracia, sino en desgracia con Dios. Tenga eso en cuenta. Y advierte también el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 16, cuando el Señor en Juan 14:15 dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero en 1 Corintios 16 dice el versículo 22: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, no está en gracia. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ninguno que esté en contra del Señor, ninguno que se burle de la predicación de la palabra de Dios, ninguno que rechace la Biblia, ninguno que rechace el santo sacrificio o pisotee el santo sacrificio del Señor está en gracia, sino en desgracia. Y además está bajo maldición. Maldito el que no ame al Señor. ¿Cómo no lo vamos a amar? Puesto que Él padeció por nosotros,
Vistámonos del mismo pensamiento, hermanos. Sacrifiquemos también nuestra carne para agradar al que murió y resucitó por nosotros. Último pasaje, hermanos, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, dice la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es el regalo, es la ofrenda de Dios para la humanidad, para salvar al hombre. Versículo 12. ¿Qué nos enseña Dios con ese regalo? ¿Qué nos enseña Dios con esa gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es vivir en gracia. Eso es vivir bajo la gracia. Eso es vivir con Cristo. Eso es vivir en Cristo. Eso es estar en Cristo. Repito el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para dar el pago por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. Somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres, pero Dios nos va a libertar y nos va a sacar del mundo y nos va a trasladar al reino suyo de su santísimo Hijo para que sigamos en lo malo. Por favor, por favor. No me puedo despedir sin Romanos 16 para que terminemos ese mensaje de la carta. Nos advirtió el apóstol Pablo en esta carta también. No el apóstol. Dios, por medio del apóstol, nos advirtió estas palabras y es de suma importancia para cada iglesia, para toda iglesia del Nuevo Testamento, en cualquier lugar donde nos reunamos. Tengamos en cuenta este mandamiento de Dios en el capítulo 16 de Romanos, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ojo, iglesia, todas las iglesias tenemos que hacer esto que manda Dios aquí. Versículo 18, ¿por qué debemos señalar y apartar a los divisionistas, a los que causan tropiezo? Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y me despido con el 20, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si estamos en la gracia, si permanecemos en esa gracia, si permanecemos en esa bondad, si valoramos el santo sacrificio del Señor, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias.